Buenos días, mi nombre es Juana Fernández Balford de Vigay, soy profesora de la facultad y me toca desarrollar el módulo 3 y posteriormente el módulo 4 de este curso. El objetivo de este curso es llegar a aquellos profesionales que tal vez no se encuentran en Corrientes, que han sido exalumnos nuestros, que estén desempeñando distintas funciones en otros lugares, llegar al Chaco, a Formosa, a Misiones, a gente que a veces le resulta difícil venir hasta Corrientes a hacer un curso de posgrado. Es por eso que se ideó este curso con el objetivo de estudiar en forma conjunta cuáles fueron los cambios en materia del Código Civil y Comercial unificado. De alguna manera también esto se va a complementar, aparte de esta presentación inicial, con trabajos, con material que vamos a publicar en el aula virtual que se abrirá al efecto, y también podrán participar en los foros de discusión para hacernos llegar cuáles son las inquietudes que tienen con relación a los temas que estamos desarrollando. Para ser concretos, les diría que en mi caso particular, en este módulo 3, nuestro tema fundamental es los actos jurídicos, su ineficacia y el régimen de las nulidades. ¿Cuáles son los temas que no vamos a partir desde que es el acto jurídico, pero sí vamos a mencionar cuáles son las reformas más importantes en materia de ineficacia de los actos jurídicos? Empezando por las menciones de alguna manera del método y la terminología, ¿no es cierto? Porque de golpe, acuérdense ustedes que siempre que aparece una nueva legislación, fue lo mismo con la 17711, después con la 23264, con la 23515 y ahora con el Código, y también con aquellas leyes tan importantes como la Ley del Consumidor, que el planteo es cuál es la importancia que tiene la nueva legislación y cómo impacta sobre las instituciones que se están dando hasta este momento. Entonces sabemos que de las críticas al Código de Vélez surge casualmente la nueva metodología de este código, por ejemplo en lo referido, estoy hablando siempre a los actos jurídicos y la ineficacia. Entonces, ¿qué se decía? Que nosotros necesitábamos una parte general donde estén los elementos de las relaciones jurídicas y bueno, tenemos una parte general donde se encuentran los hechos y actos jurídicos y también el tema que nos convoca en este momento, que es el tema de la ineficacia. Y también ha pasado a la parte general instituciones que antes se encontraban en derecho de las obligaciones y que ahora están directamente como los elementos accidentales, condición, plazo y cargo, que se encuentran dentro de esa parte general. Entonces, lo primero que tenemos que acostumbrarnos es al método nuevo y a la terminología que utiliza el código, que ya les digo que mucha de esa terminología y método sale de las críticas que se hicieron durante años por los doctrinarios, que se hicieron casualmente al método del Código de Vélez, que no hay que hablar mal del Código de Vélez porque ustedes saben que nos acompañó durante muchísimo tiempo, ¿no? En cuanto a cómo se llama ahora el tema, antes era teoría de las nulidades, ahora es ineficacia de los actos jurídicos a partir del artículo 382. Entonces, la eficacia e ineficacia. Acuérdense que cuando nosotros vamos a realizar un acto jurídico tenemos en cuenta todos sus elementos esenciales, sujeto, objeto, causa y forma. Y de alguna manera, una vez que esté terminado ese acto jurídico, pensamos que habiendo respetado esos elementos esenciales, ese acto jurídico será eficaz. Quiere decir que aquello que se propusieron las partes, la adquisición, la modificación, la transferencia o la extinción de derechos, se va a producir. Quiere decir que el acto jurídico, cuyos elementos se dan sin vicios, va a ser un acto que tenga una eficacia estructural. Pero también sabíamos que una vez que saliera a luz ese acto, muchas veces esa eficacia por alguna circunstancia sobreviniente puede detenerse, puede cambiar, puede dar origen a otras figuras que hacen lo que se llama eficacia funcional o posterior a la eficacia estructural, que sería la rescisión, la revocación y la resolución, que es tema de los contratos.
Entonces, de alguna manera el código ha sacado la voz nulidad como comprensiva de todos esos supuestos y ha dejado la voz ineficacia, diciendo que la nulidad es una de las formas de ineficacia, junto con la inoponibilidad, que no estaba en el código, pero que de alguna manera ya se venía dando en la doctrina, en la jurisprudencia anticipatoria, etc. Otro de los temas que subsiste entonces en el código nuevo. La ineficacia pendiente. ¿Qué era la ineficacia pendiente? Eran todos aquellos actos que estaban sus elementos esenciales, no tenían vicios, pero que no podrían cobrar funcionalidad hasta que no se diera algún acontecimiento. Por ejemplo, el testamento, que hasta que no se produjera el fallecimiento de la persona que testó, no era eficaz. También de alguna manera aquellas obligaciones sometidas a condición o a plazo suspensivo, pero el código también, siguiendo la teoría del mantenimiento del acto jurídico, de la conservación del acto jurídico, trae algunos artículos, como el artículo 279 del código, véanlo, que habla casualmente, que habla de la conservación del acto jurídico, y otra expresión más ahora del código, que sería de alguna manera la convalidación del acto jurídico cuando se refiere al objeto. O sea, ya les dije cuando empezamos a hablar de que hay una nueva terminología y que uno de los principios que hace que las nulidades, por ejemplo, las nulidades parciales hayan cobrado importancia en este nuevo código es el principio de la conservación del negocio jurídico. Bueno, acá, en cuanto al objeto, casualmente hay una expresión que sería la convalidación del acto, que ya vamos a conversar con posterioridad. Entonces, subsisten aquellos actos jurídicos que están completos, pero tienen una ineficacia que está en estado de suspenso hasta que se dé algún hecho en el orden de la realidad que va a determinar que cobre eficacia. Después, la imposibilidad sobrevenida subsiste también, que ya estaba entre los medios de extinción de las obligaciones y sigue en el mismo lugar metodológicamente, que sería cuando una persona no es responsable por el no cumplimiento de una determinada obligación porque se han suscitado circunstancias sobrevinientes sin culpa de la persona que debe cumplir. También subsiste el reajuste, el reajuste o modificación ustedes estudiaron ya cuando hablábamos del vicio de lesión. Acuérdense que el vicio de lesión estaba en el artículo 954 a partir de la ley 17711 y que se mantiene todavía el vicio de lesión como vicio propio de los actos jurídicos, y la posibilidad que si el actor no quiere anular el acto o si el demandado no quiere que se anule el acto, porque acuérdense los efectos de la anulación, que es volver las cosas al estado anterior, entonces de alguna manera esa situación hace de que uno pueda en la demanda pedir la nulidad o el reajuste y en la contestación de la demanda ofrecer por parte del demandado el reajuste. Quiere decir que un acto que se ha realizado con el vicio de lesión podría terminar no con la nulidad, sino con la modificación, por ejemplo, pagándole al propietario aquello que realmente vale una propiedad inmueble, sin llegar al tema de la nulidad y de retrotraer las cosas al estado anterior. Hay una modificación muy importante en las clases de nulidades. Entonces, no hay más actos anulables, no hay nulidades virtuales, a pesar de que la doctrina menciona, los comentaristas del Código, que existiendo el artículo 12 del Código Civil y Comercial, necesariamente cuando atenten contra el orden, la moral y demás, va a haber nulidades virtuales. Se mantienen las nulidades absolutas y relativas, y por primera vez se expresa en el Código lo que decía la doctrina, o sea, por qué las nulidades absolutas o las nulidades relativas se separan de esa manera. También se mantienen las nulidades totales y parciales. Y las parciales, no se olviden que ya les mencioné que el juez puede integrar el acto jurídico. En la parte de nulidades se le permite integrar. A mí me llamaba la atención esto de la integración. ¿Dónde encontré la solución? En la integración del contrato. O sea que a partir de la integración del contrato
es de alguna manera las herramientas que se le da al juez para que en el caso de una nulidad parcial pudiera integrar el contrato y mantenerlo. Se incorpora el acto jurídico indirecto, pero el acto jurídico indirecto, la verdad que es una clase de acto jurídico. Entonces, decididamente, no sé por qué, tendríamos que discutirlos, lo incorporan en la parte de nulidades. Ha desaparecido de los actos jurídicos esa clasificación que nosotros estudiamos, onerosos, gratuitos, etc. Eso se traslada a la parte de contratos, tampoco hay en la parte de obligaciones, sí en la normativa sobre los contratos, pero el acto jurídico indirecto fue colocado dentro de nulidades, dentro de ineficacia. Se incorpora por primera vez la inoponibilidad. Yo me imagino que ustedes ni pensarán de que no teníamos alguna norma de la inoponibilidad, porque la inoponibilidad fue una tarea de los doctrinarios y de la jurisprudencia anticipatoria. Entonces, actos jurídicos que eran válidos no podían oponerse a terceros de buena fe y a título oneroso, porque se mantiene la protección del tercero adquirente de buena fe y a título oneroso. Se derogan, se incorpora también la conversión de los actos jurídicos, que sería darle al acto jurídico aquel elemento que faltaba cuando se configuró como tal o se constituyó como tal. Se deroga toda la casuística de los artículos 1040 y 1045, que decía nulidades en cuanto al objeto, nulidades, actos anulables, etc. Los comentaristas dicen que es lo mejor que pudo haber sucedido. Tendríamos que analizar si realmente, porque ¿qué pasa? Ahora las nulidades están distribuidas en cada una de las figuras dentro del código. Se eliminan los actos jurídicos anulables, como les dije, y se amplía los legitimados para iniciar la acción de nulidad. Entonces, subsiste la ineficacia pendiente, la imposibilidad sobreviniente y el reajuste o modificación. Y estos son todos los temas nuevos sobre los que vamos a trabajar en el curso. Los supuestos de inoponibilidad que les puse con los artículos para que pudieran tener y empecemos a conversar, los negocios, el fraude, que es lo que más se les conoce, para que no violen los derechos del acreedor quirografario, en las transmisiones de inmuebles, cuando no se hizo el título y de alguna manera hay un tercero adquirente de buena fe, la discusión entre el boleto, el que tiene la tradición, el que tiene el título, etcétera, etcétera. Y hay un montón de supuestos que vamos a ir analizando en forma individual. La conversión que les puse una mariposa porque realmente los autores dicen que convertir el acto es como una transformación, ahí les puse el concepto o metamorfosis, entonces me acordé mucho de la oruga a la mariposa. Sería de alguna manera que un remedio por el cual un acto nulo es válido porque de alguna manera con posterioridad se subsanó o se solucionó el problema que tenía. Estos son los temas más importantes que vamos a trabajar, por lo tanto, quedamos a disposición de ustedes para que esto sea un trabajo colaborativo en todo el módulo 3. Gracias.